Anthropic revela el modelo de inteligencia artificial más potente de todos cuanto hemos conocido y que amenaza con cambiar radicalmente el modo en el que vivimos y en el que nos organizamos. Veámoslo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la mayoría de personas todavía piensa en ChatGPT. Se trata del primer modelo que llegó al gran público y también sigue siendo a día de hoy uno de los más populares. Y no digo el más popular, ni tampoco el que más ingresos está generando, porque desde hace unos pocos meses, o más bien unas pocas semanas, hay otra familia de modelos que le están comiendo la tostada hasta el punto de desbancarlo en nivel de ingresos. Me estoy refiriendo a los modelos de Claude de la compañía Anthropic. Ayer Anthropic publicó sus ingresos anualizados hasta el mes de marzo. Y la evolución que están siguiendo es simplemente espectacular, o más bien exponencial. Estamos ante el crecimiento de los ingresos de una compañía tecnológica más acelerados de toda la historia. Para que nos hagamos una idea, los ingresos anualizados de Anthropic hasta el mes de marzo, es decir, cuánto ingresaría, no cuánto ganaría, cuánto ingresaría la compañía en todo 2026 si se mantuviese el ritmo de ingresos del primer trimestre de este año, alcanzó la cifra de 30.000 millones de dólares. La cifra en sí misma ya es bastante voluminosa, pero si tenemos en cuenta que en febrero la cifra de ingresos anualizados era de 19.000 millones, estamos hablando de que en solo un mes Anthropic ha añadido ingresos anualizados de 11.000 millones de dólares. De hecho, si repasamos la trayectoria de ingresos durante los últimos 3 años, esta evolución exponencial resulta todavía más clarificadora. Anthropic cerró 2025 con unos ingresos de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Pero es que 2024 lo cerró con unos ingresos de 1.000 millones de dólares. Todavía peor, 2023 lo cerró con unos ingresos de 100 millones de dólares. Es decir, que los ingresos de 2024 fueron 10 veces superiores a los de 2023. Los de 2025 volvieron a ser 10 veces superiores a los de 2024. Y si el ritmo al que está creciendo Anthropic durante estos primeros meses de 2026 se mantiene, no es descabellado pensar que termine cerrando 2026 con unos ingresos 10 veces superiores a los del año 2025. Es importante tener en mente estas cifras porque cuando algunos hablan de burbuja de la inteligencia artificial, parecen estar soslayando los enormes ingresos que ya está generando la inteligencia artificial. Veremos si son capaces de rentabilizar sus operaciones a medio plazo, pero que los usuarios valoran los servicios que están proporcionando es algo bastante incuestionable a tenor de esos ingresos. Y desde luego no es de extrañar que así sea, porque las capacidades con las que ya cuentan los modelos más avanzados de acceso al público resultan enormemente potentes. El modelo Opus 4.6 de Anthropic ya programa mejor que muchos programadores profesionales. Muchas personas todavía están juzgando la inteligencia artificial en función de la experiencia que ellos mantuvieron con modelos que no eran de frontera en los años 2024 o 2025, pero es que en los últimos meses se ha acelerado muchísimo la capacidad de estos modelos y por tanto la calidad del trabajo que desempeñan. Pero claro, los hay que dudan que esta evolución exponencial de los ingresos de Anthropic o de aquella otra compañía de inteligencia artificial que en un determinado modelo la adelante y por tanto se coma esa porción del mercado, dudan que esos ingresos puedan seguir aumentando a este ritmo exponencial. Sobre todo porque señalan los modelos de inteligencia artificial cada vez están experimentando mejoras más marginales.
los grandes saltos de capacidad de los modelos de inteligencia artificial se han producido durante los últimos años y lo que nos espera de cara al futuro es un progresivo aplanamiento de la inteligencia efectiva de esos modelos. Y una vez se estanque la mejoría de los mismos, pues entonces los ingresos de estas compañías dejarán de aumentar al rapidísimo ritmo al que han venido aumentando hasta la fecha. Y por supuesto, la cuestión de si el grado de mejora de los modelos va a tocar techo en algún momento cercano es una cuestión técnica sobre la que no voy a entrar porque no es mi campo de especialización. Lo que sí podemos decir es que, de momento, no tenemos ninguna evidencia de que los modelos estén tocando techo. Y es que también ayer, Anthropic anunció la siguiente generación de sus modelos de inteligencia artificial con capacidades muy superiores a la actual generación de Opus. Me estoy refiriendo al modelo que Anthropic ha denominado Mythos. Y visto lo visto, si alguno estuviese deseoso de invertir en Anthropic, debería saber que como poco, hasta finales de este año, no saldrá a bolsa, es decir, no va a tener la oportunidad de invertir en ella. Pero eso no significa que si uno quiere tener exposición a la industria de la inteligencia artificial, no haya algunos vehículos a través de los cuales pueda obtenerla. Por ejemplo, el ETF Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data, que invierte en una cesta diversificada de compañías cotizadas que tienen una participación bastante directa en las distintas etapas de la cadena de valor de la inteligencia artificial, como por ejemplo Nvidia. Este, junto con otros, es un ETF que podéis adquirir a través de Freedom24, una plataforma de inversión en la que os podéis abrir una cuenta gratuitamente para empezar a operar, por ejemplo, si queréis invertir en inteligencia artificial, y que además, desde hace unos días ha facilitado enormemente el proceso de abrirse una cuenta. En la mayoría de los casos ya no es necesario subir documentación porque cuenta con un sistema de verificación de dirección, con lo cual el proceso de empezar a invertir se facilita enormemente. Si queréis abriros una cuenta gratuita en Freedom24 para comenzar a operar, podéis hacerlo pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Porque, como decíamos, los modelos de inteligencia artificial y por tanto el desarrollo global de la industria no parecen haber tocado techo tras la irrupción de Mythos. Para que nos hagamos una idea, Mythos supone el mayor salto de capacidades entre dos generaciones consecutivas de modelos de inteligencia artificial de toda la historia de Anthropic. Jamás entre dos modelos consecutivos ha habido tanta diferencia en sus respectivas capacidades. Y estábamos diciendo hace un momento que Opus 4.6 ya programa mejor que muchos programadores profesionales. Así que imaginad la auténtica bestia que ya es, no que será, porque esto ya existe, que ya es Mythos. 4 datos resultan enormemente elocuentes. En primer lugar, en tareas de ingeniería de software, investigación y resolución de problemas complejos, Mythos satura prácticamente todos los benchmarks existentes. Esto significa que los tests que la comunidad científica había diseñado para medir las capacidades de frontera de la inteligencia artificial ya no son capaces de discriminar. Mythos los resuelve todos. En segundo lugar, en capacidad de investigación autónoma, los empleados internos de Anthropic han reportado una mejora de productividad media de 4 veces con respecto a su trabajo sin inteligencia artificial. Tercer dato, en una evaluación de descubrimiento de nuevas ideas a través de Machine Learning, Mythos descubrió de forma autónoma 4 de 5 ideas clave no publicadas que a un ingeniero de investigación experimentado le llevarían entre varios días y una semana. Es decir, que Mythos tiene potencia para reemplazar el trabajo de un ingeniero avanzado que lleva a cabo en una semana. Y cuarto dato, en biología computacional, Mythos ya iguala a los mejores expertos humanos del mercado laboral estadounidense en tareas de modelado y diseño de secuencias. Pero quizás lo más revelador de todo es la capacidad de síntesis interdisciplinaria que tiene Mythos. Por ejemplo, en contextos de bioseguridad, los expertos coinciden en que el modelo puede comprimir semanas de revisión de literatura especializada, es decir, el estado del conocimiento del arte, en una sola sesión de trabajo.
cualquier disciplina donde combinar distintas ideas de diversos campos sea importante, es decir, prácticamente todas las disciplinas, sufrirá con mitos un boom de conocimiento y de productividad. Pero claro, un gran poder como el de mitos conlleva una gran responsabilidad, o más bien un gran riesgo, porque esta elevada capacidad que se puede utilizar para construir, también se puede emplear para destruir. Y durante el desarrollo de mitos ha habido algunas experiencias que empiezan a dar miedo y que nos recuerdan que el problema del alineamiento entre los objetivos de la inteligencia artificial y los objetivos de los seres humanos no está plenamente resuelto. Por ejemplo, durante una prueba de comportamiento se le pidió a Mitos que escapara de un entorno informático cerrado y enviara un mensaje al investigador que supervisaba la evaluación. El modelo no solo lo consiguió, sino que consiguió acceso completo a Internet desde un sistema que solo debía poder conectarse a unos pocos servicios predeterminados. Es decir, que burló la seguridad del propio sistema. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, publicó los detalles técnicos de cómo había conseguido burlar al sistema. El investigador que supervisaba a Mitos se enteró porque recibió un mail inesperado del modelo mientras se comía un sándwich en un parque. O a su vez, en una evaluación cuantitativa, el modelo obtuvo accidentalmente la respuesta exacta por un método que tenía explícitamente prohibido utilizar. Es decir, que ya no está respetando las instrucciones que le damos los seres humanos. Y en lugar de declarárselo así al investigador, decirle, mira, me he saltado el protocolo, intentó resolver la pregunta por su cuenta y en su razonamiento interno escribió explícitamente que necesitaba asegurarse de que su respuesta final no fuera demasiado precisa para no levantar sospechas. Es decir, que se hacía el tonto ante el investigador para que éste no se enterara de que había utilizado un procedimiento que tenía prohibido utilizar. Le dio una respuesta inexacta para evitar que sospechara que tenía la respuesta exacta por un método que no debería haber empleado. Y ya no se trata solo de lo que el modelo pueda hacer autónomamente mal, sino del mal uso que los seres humanos le puedan dar, por ejemplo, a la hora de detectar rápidamente y explotar las vulnerabilidades de sistemas operativos y de navegadores. Hasta ahora, encontrar esas vulnerabilidades por parte de los seres humanos era una especie de trabajo artesanal, pero con Mitos ya se convierte en un proceso automatizado y muy rápido. Lo que antes requería semanas o meses de un investigador de seguridad altamente cualificado, hablamos de personas que cobran cientos de miles de dólares al año, una vulnerabilidad en Chrome o en Windows se puede vender en el mercado negro por entre $500,000 y $2 millones. Esto ahora Mitos es capaz de hacerlo a gran escala. Es capaz de encontrar miles de estas vulnerabilidades en semanas y de hacerlo de manera autónoma y además de escribir el código necesario para explotar esas vulnerabilidades. Lo que hasta la emergencia de Mitos era un recurso escaso, reservado a los servicios de inteligencia de las grandes potencias y a un puñado de hackers de élite, se convierte ahora potencialmente en un recurso muy abundante y muy barato. Imaginemos que un grupo criminal o un estado hostil tienen acceso a un modelo con estas capacidades. En tal caso, podrían escanear simultáneamente los sistemas informáticos de hospitales, de redes eléctricas, de bancos o de infraestructuras de transporte, encontrando puertas abiertas y entrando por todas ellas a la vez a una velocidad y escala que ningún equipo de defensa humano pueda igualar. No es que nada de esto se pudiese hacer hasta ahora, pero el coste de hacerlo era altísimo y con Mitos se ha desplomado. Insisto, esto no es ciencia ficción sobre algo que puede llegar dentro de unos años. Esto es algo que ya está aquí. Esto es algo que ya ha sido desarrollado por Anthropic y precisamente por el altísimo riesgo de seguridad que supone, porque nuestros sistemas operativos y nuestros navegadores, ni siquiera los de los gobiernos, están adaptados para resistir esta capacidad de ciberataque, precisamente por ello Mitos, a pesar de que podría vender este modelo a un altísimo precio e ingresar aún más de lo que ya está ingresando, ha decidido no comercializarlo
y aliarse con 19 empresas justamente para ir adaptando los sistemas que tenemos a que el gran público pueda terminar utilizando este modelo. La inteligencia artificial de altísimas capacidades no es una ensoñación de futuro, es algo que ya está aquí y que supone un enorme reto de adaptación para todo el mundo. El modo en el que hemos venido organizándonos hasta el momento en cualquier parte de nuestra sociedad va a cambiar de manera muy radical durante los próximos años, y que lo haga para bien o para mal dependerá justamente de que seamos capaces de alinear los objetivos de la inteligencia artificial a los de los seres humanos y de que esa inteligencia artificial no caiga en manos de los malos, es decir, de todos aquellos que estén dispuestos a utilizar esos modelos para quebrantar las libertades más básicas de los individuos.